Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Yo había preparado un texto que era una cosa como un poquito más académica, más seria, con la finalidad de que se viera que también hay trabajo filosófico, pero vamos a aprovechar que somos 4 y vamos a mantener más bien una cosa como de, si les parece bien, como de charla. Yo había dividido, primero me da mucho gusto, Francisco, que estamos aquí, te agradezco mucho que me hayas invitado, ¿no? Gracias a todos por venir, gracias al director de Apuntes de Rabona por estar con nosotros. Y bueno, yo había dividido esta charla básicamente en 2 partes, más creo que hasta el micrófono podemos renunciar. Yo había dividido esto en 2 partes. La primera, yo quería mostrarles que siempre ha existido una conexión entre filosofía y poder, digamos, ¿no? Que ha existido una tensión desde el principio, desde los griegos, en pensar no solo el Estado, sino también la eticidad e incluso los perfiles de quien debía gobernar. Esto tiene que ver quizás con lo que oficialmente llamamos la naturaleza de la filosofía y con cómo decimos que la filosofía nació. Solemos decir que la filosofía nació confrontando al mito y confrontando las representaciones populares, ¿no? Y por eso decimos que Tales, a pesar de que todavía tiene una carga mítica, es el primer, digamos, filósofo. Esta confrontación llega a su punto más alto quizás con Sócrates. Me refiero a Grecia nada más. ¿Por qué sería el punto más alto? Pues porque lo mataron, ¿no? O sea, no se puede más que eso. Y Sócrates, en realidad, lo que es relevante de él, me parece, es que en sus apariciones él obligaba a los demás o a pensar o a admitir que no estaban pensando, digamos. Y ese choque fue el que causó mucha incomodidad, ¿no? De entrada, la discusión que él tenía con los sofistas es interesante. Solemos despacharnos también a los sofistas como si fueran cualquier cosa. Pero a mí me gustan, porque dicen 2 cosas muy relevantes, que es, la primera es volteársela al filósofo, que es, lo que tú haces también es un performance, ¿no? O sea, eso que tú llamas la verdad es también un circo igual que el mío, nada más que yo hago más dinero que tú y a ti te molesta eso. Esa es una. Y 2, por ejemplo, las respuestas que le da Hippias a Sócrates. Pues, ¿quién eres tú, güey? Tú vienes en chanclas. O sea, ¿a qué clase de verdad puedes aspirar tú, güey? ¿No? ¿Es relevante esto? No, porque obviamente la razón está del lado de Sócrates, pero lo que importa es que no nos despachemos así las cosas como si fueran cualquier cosa. Porque en los sofistas se esconde también muchísima riqueza para operar en la vida cotidiana. Y ahí es donde a lo mejor a mí me traiciona lo hegeliano, pero ¿por qué creemos que tenemos que escoger un bando? O sea, ¿por qué o soy socrático o soy sofista? O sea, ¿por qué no podemos ser un poco las 2 cosas, ¿no? Y lo que quiero que se den cuenta es que Sócrates, toda esa intempestividad, en realidad se terminó institucionalizando. Porque ¿qué pasó después? Se formó una escuela que es la Academia Platónica, ¿no? Y la Academia Platónica tampoco se formó en la pureza. O sea, todos sabemos que el tío de Platón era un Manlio Fabio Beltrones. Y fue y le dijo, oiga, pues ¿qué le parece si remamos una lana y construimos aquí una escuela? Por ejemplo, ¿no? Y después Aristóteles, que pues fue seguramente el alumno más destacado de la academia, pues fundó el Liceo, ¿no? Y entonces tienen en 3 generaciones de filósofos, gracias a que se supieron organizar e institucionalizar, cómo pasaron, al abuelo lo mataron, el otro formó una escuela, el último era Chichincle del Rey. En 3 generaciones, no son ni 100 años. ¿Cómo pasó eso? Entonces, a mí me gustaría que recuperáramos esas cosas. Yo hablaba del Renacimiento y podemos dejarlo de lado y les comparto mejor, si les parece bien, cómo me ha ido a mí. Esto que dije ahorita que sirva como introducción, después lo pueden ver, la crítica a la razón pura. ¿Alguien a examen? ¿Alguien se sabe cuál es la dedicatoria de la crítica a la razón pura? A Hume, ¿no? Al rey. Que dedicó el segundo, ¿no? Exacto. Porque él sabe que es que por el bien o sea, que le hace bien eso tanto a la filosofía como al poder. O sea, él se da cuenta que a los 2 les hace bien llevarse bien. Que en realidad ese es el culmen del proyecto de la Ilustración, ¿no? También podríamos ahondar en Hobbes y del gran Hegel, Dios lo guarde en su santa gloria, o en quien sea
Les puedo hacer perder el tiempo con Heidegger y el nacionalsocialismo, pero vamos a brincarnos eso y les digo cómo me ha ido a mí en la feria, si les parece, ¿no? Aprovechando que está un poquito más de cerca. Yo me he dedicado a hacer consultoría en riesgos. Suele entenderse eso como riesgos financieros, no hago eso, hago riesgos jurídico-políticos, que básicamente consiste en adelantarte a los problemas que puedan existir en tu relación con el poder. Si vas a construir un gasoducto, por ejemplo, pues el federalismo obliga a que aunque tú tengas una licitación firmada por el presidente de la República, necesitas el permiso del presidente municipal. Entonces, ¿cómo le dices al cliente, que en este caso sería el que va a construir el gasoducto, cómo le dices que de qué manera abordar al presidente municipal? He operado cosas grandes. ¿Se acuerdan de aquel tuitazo de un señor que dijo que había una rata en su hamburguesa? Pues ese asunto lo calmé yo, por ejemplo. Porque el señor lo único que quería era un seguro para su mujer. Y estaba asustado porque su mujer era diabética y ya había tenido varios incidentes. Ese tipo de cosas son las que me dedico a hacer. También he llevado campañas políticas. Este año participé en 3, 2 de Morena y 1 del Frente. Obviamente se ganaron las de Morena y la del Frente se perdió, ¿no? Y les voy a decir cómo fui llegando ahí y al final les digo en qué consiste ese trabajo y así no me como más tiempo y quizás podamos hacerlo más dinámico. Venía yo entrando a la facultad, justo estudié filosofía aquí, tenía yo 19 años y yo tenía una novia que era la asistente del director editorial de un partido político. Y entonces, él acababa de tomar posesión como director de la editorial y le dijo a esta chica, que era muy agradable y muy amable, le dijo, pues ¿por qué no te traes a tus amigos? Porque en mi primer evento como director de la editorial, yo quisiera que este evento estuviera reventando. Entonces hizo lo posible porque fuera todo el mundo y yo fui. Por la confianza quizás de que ella y yo salíamos. Era un evento importante, había 3 exsecretarios de Estado y un exgobernador del Banco de México. Yo no sé cómo acabé ahí y ella de la nada coge el micrófono y me dice, bueno, y ahora va a participar Josué. Y pues yo quién sabe qué pregunté. Era un evento que trataba acerca de la brecha digital, de esos eventos raros que hacen los partidos, como de la brecha digital y la reforma agraria del 66. Y pues yo no sabía nada de la reforma agraria del 66. Entonces yo empecé a hablar del ejido, quién sabe qué cosas dije. Y al final, una persona que había sido secretario de Educación Pública me busca uno de sus achichincles y me dice, oye, el doctor está muy interesado en hablar contigo y a ver si puedes ir a tomarte un café con él la próxima. Pues yo dije, pues me van a levantar. O sea, porque no tiene ningún sentido que un güey de ese tamaño me vea a mí y yo le llame la atención. Pero sí, fui, lo vi y me dijo, pues ¿por qué no me ayudas a hacer algunos textos? Empecé a hacer discursos con él del mismo tipo. Y digamos, aprendí, lo que valió la pena estar cerca de él fue ver cómo funcionaba una persona que había sido profundamente poderosa. O sea, en qué cosas su cerebro ponía atención y en qué cosas no. Y al mismo tiempo me pidió, yo me sentía un mini Aristóteles, me pidió que yo le enseñara a su hijo lógica. El hijo era profundamente imbécil, jamás se logró eso. Estamos grabando. Ah, sí. Está bien. Pero lo era. No, pues pena le debería dar al niño, no a mí. Y entonces, de ahí, pues, estuve un año con él. Y de ahí me ofrecieron ser el secretario particular de la encargada de seguridad pública en el norte de la Ciudad de México. Fue una cosa muy complicada porque yo creo que el norte es la parte más peligrosa de la ciudad, junto tal vez con Tláhuac, por ejemplo. Pero era una cosa de que todos los días se recibía alguna alerta, o sea, cosas muy feas. Y lo que había que hacer ahí era organizar a los policías. O sea, teníamos 2.000, yo tenía a mi cargo 2.500 policías. Y lo que había que hacer era tratar de poner en orden a toda esa gente. Y pues yo tomé una decisión muy extraña, porque además en aquel tiempo estaba yo leyendo la década de Tito Livio, que además es muy importante porque Maquiavelo hace una distinción, si se acuerdan, él hace una distinción que hoy es crucial en el análisis político, que es
la diferencia entre un problema real y un problema percibido. O sea, no todos los problemas reales son percibidos por la población y no todo lo que percibe la población es verdad. Pero a veces importa más lo que percibe la población que lo que es en verdad, ¿no? Entonces, yo hice algo que quizás no se debía haber hecho, pero pues funcionó bien, que fue siempre que ellos me trajeran evidencia de que alguien, porque hay una cosa que se llama subsemun, que es un subsidio para el municipio, y de ahí puedes agarrar lana para seguridad. Bueno, de ahí yo agarré un cachito y les dije a cualquier persona que me traiga un delincuente con evidencia, se lleva 10,000 pesos. Y funcionó. Y el índice de robo a habitación y de asalto a transeúnte lo bajamos como 25%. Después de eso, se me ofreció la oportunidad de trabajar en una consultora muy grande que se llama FTI. Entré yo ahí cuando yo tenía 25 años y salí a los 30 siendo director. FTI es un aparato corporativo bastante grande que lo que hace es, entre otras cosas, consultoría entendida como inteligencia de negocios, espionaje industrial y análisis de riesgo. Durante mucho tiempo llevamos la relación entre una minera muy grande y el sindicato. Y ahí lo que aprendí, ahí fue cuando de veras entendí que estudiar filosofía me había servido muchísimo. Porque lo que importa cuando uno hace consultoría es que uno le resuelva a los demás los problemas. Pero tú no puedes resolver los problemas si partes de prejuicios. Entonces lo que había que hacer era pensar siempre en las categorías a través de las cuales resolvías un problema. Claro, es importante que aprendan a usar Excel, o sea, que no le digan que no a nada, ¿no? Pero estudiar filosofía es profundamente útil, profundamente útil. Y a partir de, ya van a ser 2 años, empecé yo mi propio negocio de consultoría política y me he dedicado a hacer lo mismo que se hacía en FTI, que es inteligencia de negocios y esas cosas, y me he dedicado a llevar campañas. Yo les aseguro que cualquiera de ustedes puede conseguir un muy buen empleo, muy bien remunerado, si se centran en las cosas que saben hacer. Ustedes están por encima del 90% de la población del país, pero nadie se los dijo. O sea, nadie les ha dicho a ustedes que ustedes son superiores en habilidades al 90% de la población. Pero hay algo ahí, un poco quizás sea ideológico, que nos hace creer que no, o que no podemos, o que nos van a batear por la guapa, o que no, pues yo no sé Excel, como si no pudieran aprender. Entonces, esa es una. Y 2, ustedes saben leer, saben escribir, saben sintetizar y saben memorizar. No tienen por qué estar supeditados. Porque, ¿cuál es el problema de la academia tal como está actualmente? Es una crueldad. La academia sabe plenamente, y si no lo sabe, peor, la academia sabe que no hay suficiente espacio para todos los que egresan. Salen 50 o 100 al semestre o al año. Y tú sabes que tienes espacio para 5. Y que no le vas a poder dar a nadie más. Y sin embargo, en ningún lugar del plan de estudios se plantea ayudarle al muchacho a que aprenda algo. Yo no estoy diciendo que todos se tengan que vender al poder, que todos se tengan que vestir de cierta manera, para nada. Pero sí es de una crueldad no avisarle al estudiante, 1, que la academia no tiene manera de ayudarlo, y 2, darle alguna herramienta. ¿Cuántas optativas de estética tenemos? ¿10? O sea, de ese ramo, 10. Y encima se maltrata al docente. Somos pocos, bueno, son pocos, están mal pagados y encima se les maltrata. O sea, pienso en un profesor al que le quitaron su clase de ontología, una clase de ontología que él dio durante 10 años gratis. Solamente pidió el salón. Un día se la quitaron. Ni siquiera se le ofreció una explicación. Oye, te voy a quitar la clase porque acá tengo este compromiso. Nada, va el chanclazo. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es o sea, hay que hacer 2 cosas. La primera es, hay que darse cuenta de 2 cosas. Hacia adentro, la academia está muy desorganizada porque el alumno recibe pocas indicaciones. Recibe el saber más rico de la humanidad y sin embargo no se le dice nada en términos de qué puede hacer con él. No se le dan estadísticas, no se le ofrece un curso de retórica. Yo no tengo nada contra la filosofía Tojolabal, pero ¿por qué puede haber 6 optativas de eso y ninguna de introducción a la retórica? Y ninguna de, oiga, su currículum se presenta de esta manera. Seminario de tesis se podría volver más dinámico.
Todo esto se los digo para que se den cuenta que hacia adentro estamos mal y hacia afuera estamos peor, porque no conectamos con ninguna institución. Esto es a la Hegel. O sea, ¿cuál es la vida de una institución? Pues su capacidad de vincularse con otras instituciones. Y no se vincula con nada. El director del colegio, por ejemplo, podría hablarle a cualquier secretario de la Ciudad de México y decirle: mire, tengo 100 muchachos, todos saben escribir, todos saben leer, todos saben sintetizar, y se los lleva por, si usted le permite que hagan su servicio social con usted, se los lleva por nada, por 2,000 pesos al mes que les dé una ayuda para los pasajes. Ni siquiera somos para levantar el teléfono. ¿Se han fijado cómo está el presupuesto? El presupuesto de la UNAM ha crecido considerablemente en los últimos 5 años. Y sin embargo, proporcionalmente el presupuesto de filosofía ha bajado. Pues eso, ¿qué quiere decir? Pues que no les importamos. Y eso, por un lado, pues sí, es culpa del contexto y de la superficialidad del contexto, pero también por otro lado es culpa nuestra. O sea, teniendo un saber tan vasto como el que tenemos, no somos capaces de decirlo. De decir, mire, lo que yo sé hacer vale algo. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos da este miedo histérico? De no, yo voy a vivir abajo de un puente peatonal y voy a tener una novia bien fea porque a mí sí me importa Marx. ¿Qué es eso? Y todavía le aplaudimos al idiota que dice eso. Entonces, esto era una cosa mucho más seria, mucho más académica, pero qué bueno que somos pocos porque podemos hablar en este tono. Entonces, el trabajo de consultoría, y con eso termino yo para también darles tiempo a los demás, es un trabajo muy fino. Hay que recoger muchas técnicas, hay que saber usar demográficos, hay que saber usar el INEGI, el DENUE, hay que saber usar bases de datos, hay que saber usar Excel, hay que saber usar Python, hay que saber usar muchas cosas. Pero esa parte es la de menos. O sea, ustedes ya son hijos del espíritu, aprender Excel es cualquier cosa. Y si ustedes logran eso, podemos empezar a salir de este ciclo. No sabemos ni cómo presentarnos a una licitación. Si queremos poner una escuela, si queremos participar en un concurso, no sabemos ni leer las bases de una licitación. Porque además obviamente hay mucho entramado gubernamental que está diseñado para que uno no gane nada. Tú lees el anexo de una licitación y está peor que la ciencia de la lógica. O sea, dices, ¿qué dice ahí? Entonces lo importante es, y con esto quédense, sí hay que especializarse, pero no tengan miedo de salir a tocar las puertas. O sea, yo empecé y les auguro un futuro mucho más prometedor que la academia. Y eso también le ayudará a la academia, porque así en la academia se va a quedar quien se tenga que quedar, a quien de veras le interese, quien sea un buen profesor. No nada más nos quedamos porque me da miedo ir a trabajar a una editorial, porque me da miedo presentar mi currículum, ¿no? Entonces, bueno, podríamos empezar con eso y ahí me quedo, ¿no? Bueno, gracias, Josué.